Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es lunes 20 de marzo del 2023, aquí en Madrid es festivo, aún así parece que están trabajando, así que venga, vamos a dar la vuelta ya por los exteriores y después accederemos al interior, pero antes, ya sabes, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Bueno, como estáis viendo en pantalla, la grúa está estirada, que ayer la veíamos totalmente tumbada, pero ahora mismo no está trabajando. Donde sí que están trabajando es en esta zona. Si os acordáis, en anteriores ocasiones les veíamos cómo medir. No sé si van a preparar ya toda esta zona para colocar lo que son las uniones, como estas de aquí, porque estos pitorritos creo que no se quedan. Si veis aquí las marcas, tiene que continuar ahí, colocar esas piezas y quizás es lo que estén preparando. Por otro lado, vemos cómo trabajan en toda esta zona que está muy próxima a la Torre B. Están ya para tapar con mortero este tabique, tienen ahí protegido con un plástico negro y tenemos varias plataformas elevadoras trabajando en el interior del caparazón. Y por otro lado, por aquí vemos cómo continúan trabajando y están ahí las plataformas que colocaron recientemente. Mirad, se ve claramente cómo faltan lamas. A ver si podemos ver dónde las están colocando. Desde aquí se ve una de las super viseras, así que significa que todavía no las han izado, o por lo menos una de ellas no. Veis aquí plataformas elevadoras, camión grúa y bastante actividad en comparación con el día de ayer. Aquí vemos, creo que esto es hierro y más plataformas elevadoras. La cosa es que la grúa tiene una pieza de las cerchas colgando. Qué raro, ¿no? Esquina de la Torre B vista. Ya veis ahí que tiene la grúa, lo que os digo. Mirad. Eso es de las cerchas. A ver luego cuando acceda al interior a ver qué nos encontramos. Bueno, ya sabéis, este sector del lateral oeste, el más próximo a la Torre B, todavía sin lamas. Y yo creo que lo dejarán así por lo menos una temporada más. Una temporada me refiero un tiempo más, no una temporada de fútbol. Y vamos a caminar ya por Castellana para ver los avances en la fachada principal del estadio. Sinceramente hoy no tenía ninguna gana de venir, pero bueno, he hecho un esfuerzo. Ayer me costó dormir, Dios y ayuda, pero es lo que hay. Hay que levantarse y hasta el final vamos real. Quedan 2 competiciones, bueno, mejor dicho, la Champions, porque en la Copa no nos van a dejar, aunque hagamos el partidazo de nuestra vida. Más trabajos en la Viga Corona. De hecho, yo creo que ahí están haciendo fotos o grabando o algo, porque llevan una mochila. Todos los andamios que vemos, por los pocos huecos que van dejando. Y ahora desde la esquina de Rafael Salgado con la Castellana veremos cómo avanzan en la colocación de las pletinas que os enseñaba ayer, que no se nota mucha diferencia, al menos desde aquí. Mirad cómo sobresale la chapa, y por esta zona también tenemos una plataforma elevadora trabajando en esta parte exterior del nuevo museo del Real Madrid.
En cuanto a lo que tenemos acopiado en el suelo, está bastante tranquilita la cosa. Mirad cómo se ven los nuevos tabiques. Oye, mirad lo que ha llegado a la obra. ¿Qué es esto? Nunca lo había visto. A ver si me acerco más y logro descubrir lo que es. Si alguien lo sabe, que lo deja abajo en los comentarios, porque hay un montón. Presencia de tensión L1, presencia de tensión L2, L3. Botón reinicio luz roja, encendida igual a error. Válvula on, válvula off. Encender, apagar, botón de parada de emergencia. Mirad esto. La calle Esperanza. Y es que hay un montón, mirad. 1, 2, 3, 4. ¡Qué locura! Que se me cae el móvil. Lo he buscado a través de Google Lens y me sale que es algo de climatización, de control de agua, algo así. Así que bueno, seguimos viendo el lateral oeste. Creo que desde aquí es desde donde mejor se ve esto que han traído nuevo, y las dos viseras continúan estando aquí, no las han subido. Hoy ya sabéis que es festivo, veremos mañana si lo hacen. Y mirad, la grúa del fondo norte parece que está trabajando en el interior ahora mismo. Y en cuanto a las pletinas, van por esta zona. Llevan poquitas, pero bueno, van avanzando. Ya estamos en este caparazón de la Torre C de Campeones. Ya sabéis que ahí pusieron 3 lamas y ya está. No he mencionado nada porque tampoco es que haya pasado nada con el recubrimiento del lateral oeste del museo, porque sigue todo exactamente igual, así que vamos a avanzar. ¡Let's go, babies! Más imágenes por aquí, todo igual. Ya sabéis, dejamos a un lado el lateral oeste y nos centraremos en el fondo norte. La grúa, como os digo, trabajando en el interior. En la parte inferior de este caparazón de la Torre C no están trabajando en el día de hoy. Tienen ahí una plataforma, pero no hay nadie subido. Así que en el tema de las marcas, hoy no las están tocando. Y vamos a ver si nos encontramos alguna sorpresa en el fondo norte, aunque tiene pinta de que está todo bastante tranquilito, por cierto. Han puesto aquí unos andamios. Si os acordáis, hace unos días estaban trabajando ahí con una plataforma elevadora. El viernes estaban ahí. De hecho hay un trabajador ahora mismo. Mirad. Más imágenes de las viseras, aún sin subirlas, sin izarlas. Siguen ahí en el suelo. Los palets de ladrillo que veíamos en otras ocasiones, en otros días. La plataforma está totalmente tumbada. No podemos ver porque lo tienen vallado lo que estén haciendo con los ascensores, pero bueno, de momento avanzan así. Y parece que están trabajando por esta zona, ya casi en esa esquina de la Torre D de 14ª. Los tabiques de toda esta zonita. Y aquí tienen un plástico colocado a modo de protección, pero poco más se aprecia desde esta zona del fondo norte, aquí en Rafael Salgado, así que avanzaremos hacia Padre Damián para ver y descubrir la última hora en el lateral este. Ya sabéis, porque os lo he mostrado en anteriores vídeos, que todo esto está llenísimo de andamios, mirad.
Aquí lo podéis ver tanto por la parte inferior como por la parte superior. Están trabajando justo donde la puerta 41 con un montón de cables. Mirad todos los cables que tienen ahí. Me parece súper difícil saber el que tienen que coger y el que no. Y también en la zona de los ascensores, como os lo mostraba ayer. Y aquí tenemos una plataforma elevadora para trabajar en ese sector. Esquina de la torre de 14ª. Pasamos ya al lateral este, caminaremos por Padre Damián. Ya sabéis, lo de todos los días. Primera parada, el Torreón Norte. Vamos a ver cómo avanzan con las barandillas. Ya os comentaba ayer que las habían colocado y yo creo que hoy se ve incluso más claro. Además parece como que han retirado el andamio que había en esta zona, aunque sigue protegido todo con esa malla de protección azul. En cuanto a los plásticos de protección de las lamas, todo sigue igual, siguen las pegatinas colocadas. A ver, en esta zona que nos encontramos, de primeras está bajando el gruista, porque eso se está moviendo. Está el agujero hecho, de hecho han hecho uno más, han agrandado el agujero, por eso está la malla de protección azul colocada, porque está protegiendo un agujero aún más grande que no parece ni que conecte con el otro. A ver si ahora os lo puedo mostrar mejor. Ya sabéis que quitaron la abrazadera y bueno, por aquí van con una plataforma elevadora. Está la grúa de Fraile y por aquí ya veo cositas nuevas. Están tapando la fililla de ladrillos que colocaron. Por aquí avanzan pintando, llevan la mitad y lo que veo nuevo es estas piezas blancas que han colocado justo en la mitad de esas mini guías verticales. Desde aquí se ve mucho mejor el agujero que os comento y bueno, aquí lo veis muchísimo mejor todo. Están trabajando también con un camión grúa en la parte interior, la plataforma elevadora, que no sé a dónde va, a dónde se dirige, pero hay bastante ruido y bastante movimiento en toda esta zona central, sobre todo de Padre Damián. Y bueno, ya han traído otra grúa, lo mismo van a colocar lamas. Creo que desde aquí lo vamos a poder apreciar todo mucho mejor. Veis los trabajos que os comentaba, cómo están tapando ya toda esa parte. Y bueno, el agujero ahí que lo han hecho más grande. Luego intuyo yo que esto lo taparán todo de nuevo. Y mientras caminamos hacia el Torreón Sur podemos ver cómo avanzan con los tabiques en esta parte de aquí que estáis viendo en la pantalla, y no parece que hayan colocado ninguna lama más, ni que hayan retirado plásticos de protección ni nada por el estilo. Y mirad cómo se ve todo el pladur que han colocado también en la zona interior. Torreón Sur exactamente igual, así que avanzaremos. Aquí están las lamas y la grúa grande. Más lamas. Y ya la grúa del fondo sur parece que sí que está trabajando en el interior, así que ahora, en cuanto terminemos de ver el fondo sur, accederemos al interior. Y la plataforma elevadora sigue ahí, que no sé muy bien qué va a hacer. Lateral este y comenzaremos a caminar por Concha Espina. Esquina de la Torre A y ya caminamos por Concha Espina para ver el fondo sur. Aquí viene un camión con material. Ahí pasa. Estos camiones suelen llevar lamas, así que
lo mismo lleva eso. Y justo se acaba de quitar la grúa del interior, de esta grúa que está aquí en el fondo sur, pero no parece que lleve ya nada colgando, así que ha debido de colocar la pieza que veíamos al principio del vídeo. Y mirad dónde están trabajando ahora mismo. Están aquí colocando este andamio en la zona del nuevo ascensor, muy próximo a la torre A. Sorprendentemente, ahí va. Sorprendentemente la puerta 36, este acceso está cerrado, así que a ver cómo nos encontramos en el interior. Que bueno, que yo creo que lo que más notaremos, aparte de si han hecho algo o no con las cerchas, es el tema de la nueva grada, de esa esquinita, de ese córner del fondo norte con el lateral oeste. A ver si han avanzado algo y si podemos ver y descubrir cuándo estará habilitada, aunque yo creo que puede llegar de aquí al Valladolid. ¿Veis? La grúa no lleva nada. En cuanto a estos sectores no se ve diferencia, sigue todo exactamente igual. Se han bajado ya de la plataforma elevadora y han dejado este saquito aquí. Mirad esta zona. Vamos a ver si se aprecia cambio de donde están trabajando a donde todavía no. No sé si alguno de vosotros notará cambio, pero yo desde luego no noto nada. Bueno, fondo sur al completo y pasamos al interior. Bueno, ya estamos en el interior. Parece que siguen trabajando en las cerchas, aunque siguen los toldos verdes colocados. Luego os lo muestro mejor. Ahora mismo están trabajando en las cerchas del fondo norte. Mirad que están ahí con la cesta, aunque hasta que no tengamos imágenes de arriba realmente yo creo que no vamos a poder ver bien lo que están haciendo. Y antes la grúa lo que llevaba, pero del fondo sur, era una piececilla de esas que estáis viendo ahí en pantalla. Fondo norte por aquí. Sigue esta parte del cuarto anfiteatro vallada, pero no se ve bien lo que están haciendo. También las lámparas del césped en el fondo norte, pero están apagadas. Las palomas en el fondo sur. Y el césped sigue todavía renqueante. No está recuperado. Y bueno, vemos aquí cómo avanzan con la grada. Tampoco es que se vea gran diferencia respecto al día de ayer. No creo que hayan trabajado mucho, sinceramente, en esa parte. Por aquí tenemos dos mini andamios en ese segundo anfiteatro. Vamos a pasar a ver cómo avanzan con los palcos, que ya os digo que yo creo que si no es para el Valladolid, para el Villarreal llegan, y si no, para la Champions seguro. Van muy, pero que muy avanzados. Mirad, están ahí protegidos. Y bueno, si subimos la mirada nos encontramos con el lateral oeste. Ayer veíamos 3 sectores completos y en el día de hoy siguen los mismos. En esta parte tampoco es que se note la diferencia respecto a ayer, así que yo creo que la única zona que han trabajado es en la zona de las cerchas. Y aquí tenéis las del fondo sur. En el cuarto anfiteatro ya veis las vallas donde han cambiado a la gente de sitio, pero tampoco es que se aprecie nada diferente. En esta parte quitaron las barandillas para trabajar y de momento no las han vuelto a colocar. Y ya sabéis que esta zona es la única zona donde han quitado las lonas del primer anfiteatro para trabajar ahí en los palcos.
que de momento se ven así. Esto exactamente igual y todavía no han metido estas piezas que siguen ahí fuera, ni han colocado asientos en esta zona de aquí. Como os digo, el césped sigue mal. Mirad desde aquí que bien se ven las uniones ya colocadas. Parece que las de la parte superior también están puestas, aunque aquí parece que faltan en esta zona. Ah, no, son estas. Y ya vamos a ver el lateral este, que es el que nos queda. A priori, a simple vista, parece que ya han terminado de colocar estas lonas blancas, pero a través de este agujerito vemos como todavía faltan algunas. Quedarán unas 2 filas para completar. De hecho, si sacamos la cabecita lo podemos ver todo mucho mejor, pero vamos, que de aquí yo creo que mañana ya habrán terminado del todo. Continuamos viendo esta zona de la Torre D llenísima de andamio. Ya os comenté que habían pintado esa zona inferior. Y bueno, mirad cómo avanzan toda esta zona, que hace días estaba con panel de encofrado y ya parece que la han hormigonado ahí arriba. Todo lleno de andamios, como estáis viendo. Ahí ya vemos la ampliación de grada, protegido con andamios y con lonas. Y aquí tienen otra pieza roja que yo en un principio pensé que era para el videomarcador, pero no, porque la están colocando en la cuarta o primera cercha, depende por donde contéis vosotros, pero aquí la tienen. Y lo mismo esta tarde ya pues la suben, la colocan, o a ver qué hacen. Aquí tienen protegidos asientos. Mirad cómo avanzan retirando lo que es la antigua zona de prensa, que desde donde mejor se ve es desde esta posición. A ver si llegamos aquí. Mirad esta zona, que bien se puede apreciar. Y por lo demás, pues bueno, aquí han colocado un andamio, siguen con los trabajos, evidentemente también en lo que es la nueva grada, todo colocado de andamios. Siguen uniendo las viseras, siguen uniendo esos módulos, colocando piezas de unión. Y como estáis viendo, pues todavía pues no tenemos cubierta. Por aquí siguen con los pequeños detalles. Veis ahí el pladur, la zona de prensa y lo que es la nueva grada, que todavía no está abierta. Y ya por último, del interior, os voy a enseñar la nueva grada, que avanza así. No hay mucha diferencia respecto a ayer. Quiero hacer también un pequeño zoom al césped para que lo veáis. Y aquí está. Y avances del interior y del exterior vistos. Desde aquí se aprecia el césped también como está. Veis que hay zonas en las que está bastante dañado. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí la vuelta diaria por el Bernabéu. Espero que os haya servido. No es que haya gran movimiento, pero tenemos más que ayer. Ya imagino que mañana retomarán el ritmo habitual de la obra. Dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros, que ya estamos muy cerca de los 83.000. Muchas gracias y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao!